Hola amigos de nuestro podcast Telco Super Ligero. Gracias por escucharnos una semana más. En esta semana que celebramos, en la que celebramos pues que ya ha pasado el Mobile World Congress y las aguas vuelven a su cauce y podemos empezar a preocuparnos de lo que será el futuro a medio, corto y largo plazo. Pero esta semana vamos a seguir mirando informes de calidad, que no deja de estar relacionado, ¿no? Precisamente con el Mobile World Congress, ¿no? Porque digamos que las compañías que se dedican a esto usan, digamos que este evento pues para tratar de darle la máxima relevancia, ¿no? a sus publicaciones, como es lógico. De hecho, pues llevamos semanas, ¿no? Comentando datos que vienen tanto de UCLA como de OpenSignal, como de Medux, como ahora, hoy, Umlaut, que sabéis que forma parte de Accenture desde hace algunos años, y que elabora el ranking, el que ha sido, el que es probablemente el ranking favorito de la industria, el antiguo llamado P3, que bueno, que usa una metodología particular que es muy cercana a cómo los operadores de telecomunicaciones no pues miden en el campo, ¿no? Las prestaciones de sus redes, ¿no? Lo que se llama drive test, que básicamente consiste en vehículos, en coches, ¿no? Con equipo circulando y haciendo medidas en zonas determinadas, ¿no? Pues de manera automática o semiautomática. Evidentemente, P3 se ha ido sofisticando con el paso del tiempo y sobre, si queréis, esa metodología base de Drive Test, pues han añadido también, digamos que lo que ofrecen, ¿no? Otras compañías, ¿no? Como estas que mencionábamos al principio, que es el crowdsourcing, ¿no? Que es recoger y analizar datos en teléfonos pues, de los propios clientes de las operadoras de telecomunicaciones, ¿no? Bueno, es efectivamente, como siempre os digo, las redes de telecomunicaciones son un fruto, ¿no? del ingenio humano y hay que aplicar ciencias humanas para tratar de entenderlas. No son un mero fruto de un mero trabajo de ingeniería y bueno, pues hay que aplicar, insisto, ciencias humanas, no más cercanas a la economía o incluso la literatura, ¿no? que la pura ingeniería. Bueno, quizá esté exagerando un poco. En cualquier caso, este ranking P3, insisto, es muy importante. La industria lo usa pues para, para medirse a sí misma y los resultados pues son respetados. De hecho, eh, históricamente el ganador de P3, porque el ranking es competitivo, coloca a los operadores en un orden, pues ha solido hacer bastante publicidad, ¿no? de sus resultados, pues bueno, pues indicando que es un ranking válido, ¿no? y relevante. ¿Qué nos encontramos este año, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, que las principales novedades? Bueno, pues el año anterior la principal novedad fue que lo que en nuestro discurso vamos a llamar operadora, que es Movistar, resultó ganador por primera vez del ranking, insisto, eso fue el año 23. Este año 24, Movistar vuelve a ocupar la posición número 3 en el ranking, si bien están prácticamente los tres operadores con redes principales están prácticamente empatados, ¿no? Estamos hablando de puntuaciones de 897, 897 y 895. ¿De acuerdo? O sea, digamos que es casi un triple empate, aunque en la práctica el verdadero empate se da entre lo que llamamos operador B, Orange, y operador C, que es en este caso Vodafone. ¿De acuerdo? Digamos que si tuviéramos que dar una noticia es esa, ¿no? Que Vodafone recupera el podium que siempre había mantenido, ¿no? Después de haberlo perdido el año pasado frente a Movistar. Pero como veis, los datos apuntan a un práctico empate en realidad, ¿no? Y esto es normal porque, insisto, P3 es una herramienta muy sofisticada, ¿no? Que trata de mirar las cosas desde muchos ángulos y al final generar un indicador sintético
Y bueno, y ese tipo de herramientas, por definición, por principio, pues generan medidas, ¿no?, que se mueven muy poco, ¿no?, y que tratan, y en la práctica consiguen cancelar todas las diferencias, ¿no? El ranking está compuesto básicamente de tres grandes categorías o fuentes de datos. Es, como veis, un poco heterogéneo, reflejando, ¿no?, pues esa complejidad histórica, ¿no? Calidad de servicios de voz, medidos fundamentalmente con esta metodología Drive Test que os decía, datos, también fundamentalmente con Drive Test, y crowdsource, ¿no?, que coge datos de un panel, de un conjunto de clientes, ¿no?, y los utiliza pues también para medir la experiencia global. Luego, dentro de esa categoría, cada una de esas categorías, se realizan montones de medidas, montones de experimentos, por así decirlo, de tipos de experimentos, y luego montones y montones de medidas, ¿no? Y además, una característica de este ranking es que la información pública que comparte pues es bastante grande, ¿no? Y además está segmentada por tipo de entorno. Concretamente, se habla de ciudades, tanto en Drive Test como en World Test, es decir, personas andando por las aceras realizando medidas. También en realidad se trata de mochilas semiautomáticas en ese caso. Y luego también hace medidas en lo que en el informe se llaman towns, que son pueblos, es decir, no ciudades grandes, y también en las propias carreteras, ¿no? Es decir, vías de comunicación que no están dentro de poblaciones. Pues como veis, da un ranking y una riqueza, ¿no?, que no es frecuente encontrar y poder comentar, ¿no? Y sobre eso, de hecho, vamos a hablar hoy, ¿no?, esta tarde. Como os decía, en todas, si comparamos los resultados de este año con el del anterior, es decir, los del 24 con los del 23, vemos que hay cambios en todas las categorías, ¿no? Pero probablemente el cambio más llamativo y el que de alguna forma más nos llama la atención es en el comportamiento de voz, ¿no? De hecho, el ranking de voz, pues hay claramente un cambio, ¿no? El operador C pasa a ocupar la primera posición y el operador A ocupar la tercera, prácticamente en casi cada entorno, ¿no? De esto que os mencionaba antes, ¿no? Pero si miramos probablemente el entorno, la historia más interesante que contar, mirando la voz y estos entornos, ¿no?, es el cambio de comportamiento de la calidad de voz en towns, en pueblos. Es decir, vemos que hay un empeoramiento generalizado, y probablemente esta sea la única categoría que esto pasa en la prueba, en la medición. Vemos que hay un empeoramiento generalizado en los valores de calidad de servicios de voz en pueblos. Y este empeoramiento además mantiene esta característica del cambio de orden que os decía, porque es mucho menor para el operador C, e incluso mejora en algún parámetro, como digamos que el success ratio, es decir, la probabilidad de que una llamada que intentas se efectúe realmente, aunque empeora ligeramente pues, en el tiempo en que la llamada se efectúa, no se establece, mejor dicho. Sin embargo, para nuestro operador A, digamos que sí hay una regresión clara en esos parámetros, insisto, en este entorno concreto, ¿no?, de los pueblos, ¿no? Entonces, esto tiene un impacto claro sobre el ranking y ahora veréis por qué, pero claramente es lo que de alguna forma acaba cambiando el orden de los operadores, insisto, dentro de lo que en la práctica sería casi un empate. Y además es muy llamativo, ¿no?, que encontremos un entorno en el que el servicio de voz pues no mejora, ¿no?
Y esto nos hace pensar, y eso es una idea, es una, una reflexión, ¿no? Si, digamos que este empeoramiento del servicio, insisto, en zonas poco densas, en pueblos, está relacionado con probablemente pues, el apagado de 3G, ¿no? Que es una de las actuaciones que se está dando en las redes en este momento y que efectivamente podría tener como efecto secundario pues estas, digamos que estas características, ¿no? Y de nuevo, pues es algo que cada operador está realizando pues según su propia planificación y con su propia estrategia, ¿no? Entonces, bueno, quedaos con esta idea. La voz en este ranking es importante. La voz tiene un impacto definitivo sobre el resultado y el orden del ranking. Y hay un entorno, este entorno de pueblos, en el que los servicios de voz, digamos que sufren una pérdida de calidad según estas medidas que es notable, que podría estar tal vez asociado, ¿no? Pues al apagado de 3G. Pero ahora vamos, si os parece, a lo importante, ¿no? Al core, digamos que a la parte principal de la medida y lo que yo creo, en mi opinión, pues es lo más interesante de revisar, ¿no? Que es el servicio de datos, ¿no? Finalmente, siendo importante por motivos históricos la experiencia de voz, digamos que lo fundamental es la banda ancha móvil y digamos que las medidas más ricas y más potentes que ofrece este estudio pues están relacionadas precisamente con esa metodología Dry Test, que es lo que se recoge en este apartado de datos. En ese sentido, el informe es un auténtico tesoro, es digamos que un pozo de datos que se comparten de manera pública y que bueno, nos permiten pues, hacer esas comparaciones que os estaba mencionando. La categoría data pesa 480 puntos sobre los 1000 del total del informe. Y entonces, si miramos este apartado, exclusivamente el apartado de datos, y miramos el índice sintético, que os decía, de 480 puntos como máximo, ¿no? Que os comentaba, entonces el orden sí se parece mucho del año pasado, ¿no? Y hay diferencias que empiezan a ser más, no, aunque siempre son pequeñas, más llamativas, ¿no? que en el ranking total agregado, ¿no? De hecho, pues el operador A, que era el líder el año pasado, pues este año en este apartado obtiene la máxima puntuación también, 436, frente a 428 del operador B y 426 del operador C. Como veis, prácticamente pues empatados estos dos últimos operadores. Esto es prácticamente al contrario, ¿no? Que en el ranking general, pero ya os digo, se enfoca en una parte que es la que nosotros queremos ampliar, ¿no? Hoy, esta tarde. De hecho, como os decía, hay montones de datos y hay una medida que a mí me gusta bastante, me gusta mucho, que es, digamos, que la velocidad de descarga de ficheros percentil 90, es decir, la velocidad que en el 90% de los casos se supera en torno de descarga de un fichero de un fichero pequeño, unos 10 megas, si no recuerdo mal. ¿Vale? Entonces, aquí, y yo creo que esta es la noticia más importante, lo que vemos es una subida generalizada de las prestaciones de la red, un salto muy notable que es especialmente marcado, ¿no? En el caso del operador B, que como veis es Orange, ¿de acuerdo? En el que saltan prácticamente de 14,7 a 29,5, es decir, ese parámetro de calidad se dobla, estamos hablando de ciudades, se dobla prácticamente en un año. También para el operador A hay un salto muy grande y muy notable, e incluso para el operador C el salto no es tan grande, pero bueno, también marca una línea progresiva. Entonces esto nos indica que este año sí, hay un incremento notable de la capacidad de las redes móviles en estos entornos en los que se están midiendo y que ese incremento se distribuye de manera más o menos diferenciada pues por operadores, ¿no? Esto muy probablemente, aunque el informe
no lo especifique, pues obedece efectivamente, como nos han señalado otros informes de otras fuentes, ¿no? Pues a la generalización del despliegue de 5G en 3.500, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es una noticia importante, ¿no? Y que merece la pena compartir. Pero, insisto, podemos todavía fijarnos un poco más, ¿no? Y tratar de entender qué es lo que está pasando. Y si cogemos esa misma métrica y la miramos en pueblos, pues vemos un comportamiento diferente, notablemente diferente. De hecho, vemos un gran cambio, un salto que prácticamente duplica, digamos, el parámetro del año anterior para el operador A, Telefónica, Movistar, en este caso, y vemos mejoras no tan notables para operador B e incluso una leve bajada para lo que sería operador C. Es decir, ese aumento de capacidad que estamos atribuyendo al despliegue de 3.500 no se produce de manera uniforme ni por operador ni por tipo de población, ¿no? Como indicábamos y como era fácil de sospechar, ¿no? De hecho, podemos tratar de medir esa brecha digital, ¿no? Pues calculando el porcentaje que supone frente a la velocidad en ciudades la que se obtiene en pueblos. Un valor 1 o cercano, pues sería óptimo, es decir, no hay diferencias de prestaciones, ¿no? Y conforme más cercano a cero sea ese valor, pues mayor diferencias hay en las prestaciones, ¿no? En ambos tipos de entornos. Si queréis, denso frente a rural, ¿no? Y eso hemos hecho, ¿no? Y entonces nos encontramos con situaciones más o menos paradójicas, ¿no? Como el hecho de que nuestro operador A, pues, tiene mejores prestaciones en los entornos poco densos frente a los entornos densos, es decir, para él no existe esta brecha digital, y sin embargo, esta brecha sí se va ampliando, ¿no? Pues para los otros operadores que también tienen comportamientos pues marcadamente diferentes. Es decir, estamos desplegando una nueva tecnología, 5G en 3.500, cada operador lo está haciendo con su propia estrategia y algunos están, por así decirlo, privilegiando, ¿no? el despliegue en zonas poco densas o al menos manteniéndolo a un ritmo similar al que tienen en las zonas más densas. Y ese no es el caso pues, para otros operadores en este momento. Recordad que esto es drive test y recordad que cuando estamos hablando de pueblos no estamos hablando de zonas extremadamente rurales, sino de pueblos que están sobre carreteras principales. Es decir, bueno, mm, tomemos estos datos para lo que valen, ¿no? Como una indicación, pero de alguna forma no pensemos que nos lleva, que estamos hablando del último rincón de Castilla y León, ¿no? Donde sabéis que la densidad de población es muy baja. Y bueno, pues probablemente las diferencias sean, probablemente, porque esos datos sí que no se tienen, sean pues mucho más marcadas. Pero quedaos con estas dos ideas, ¿no? El despliegue de 3,5 está aumentando notablemente, de manera muy notable, la capacidad de las redes y eso mejora los resultados. Cada operador tiene su propia estrategia para desplegar 3,5 y hay algunos que están desplegando tanto en ciudades como en pueblos, ¿no? De hecho, el informe nos permite investigar también con más detalle, no en la velocidad global, que es lo que estábamos haciendo hasta ahora, sino específicamente en la experiencia 5G y digamos que para nuestro entendimiento esta tarde, ¿no? En lo que serían la velocidad de descarga 5G. En este caso, utilizamos el promedio, que es lo que se usa en el informe y no el percentil 90, así que el comportamiento pues es distinto, pero de alguna forma pues nos refuerza nuestras ideas, ¿no? Entonces, bueno, si miramos velocidades, pues vemos efectivamente un
un entorno, ¿no?, de crecimiento constante para todos los operadores, que es más acusado en unos operadores que en otros, ¿no? Como decía, además, de manera marcadamente diferente también para algunos operadores en lo que sería ciudad versus pueblo, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos ver el cambio, ¿no?, desde el 2003 al 2024, ¿no?, que supone, pues, de alguna forma que el operador A ocupe, digamos, que la primera posición de este ranking, que el año anterior venía ocupando el operador B, pero todos los operadores suben notablemente sus prestaciones, y en el caso de rural, pues tenemos un cambio muy notable, como os decía, del operador A, en esto coinciden los indicadores, uno también muy notable del operador B, y un salto prestacional, si queréis, negativo, levemente negativo, prácticamente igual, ¿no?, pues para el operador C, ¿no?, que de alguna forma ya ha dado por concluido en este periodo, pues el despliegue que tenía que hacer en las zonas rurales. Con respecto a la cobertura, al porcentaje de tiempo, ¿no?, en el que efectivamente, digamos que los equipos de prueba consiguieron conectarse a 5G, pues tenemos también una tendencia similar, es decir, claramente un incremento en las ciudades bastante marcado, pues para todos los operadores, pero fundamentalmente para nuestro operador A. También es el caso del operador B, que crece de manera notable, no tanto así el C. Y en los pueblos, pues tenemos que hay una clarísima apuesta, por lo que aquí se llaman pueblos, por parte del operador A, que bueno, pues coloca prácticamente al mismo nivel, ¿no?, en la cobertura en 5G en pueblos que en ciudades. Fijaos, sin embargo, que el año anterior era incluso al revés, ¿vale? Un salto importante para el operador B, aunque no del tamaño del que da el operador A, insisto, en cobertura en pueblos, y bueno, pues digamos que un valor similar o ligeramente inferior, ¿no? Digamos que similar para lo que es nuestro operador C. Esto, de alguna forma, encaja pues con la historia que os he contado de las diferentes estrategias, ¿no?, para el despliegue de 5G de 3500, ¿no?, que están siguiendo pues los operadores en España, ¿no? Bueno, si calculamos de igual manera, ¿no?, pues esta brecha digital que os comentaba, ¿vale?, pues llegamos a conclusiones bastante similares, ¿no?, en cuanto a que esa brecha existe, ¿vale? Pero pero se puede llegar a cerrar. Pues, de hecho, prácticamente tenemos el caso del operador, de la operadora A, ¿no?, que va consiguiendo cerrarla y se mueve en valores muy altos. El operador B, que ha dado un salto muy importante en este año. Y, bueno, el caso del operador C, ¿no?, que, bueno, pues estando en valores históricamente altos, pues parece prácticamente, bueno, pues que no se ha movido este indicador pues en los últimos años. Es básicamente la misma historia, aunque los datos no sean exactamente los mismos porque son magnitudes diferentes, ¿no? Pero es un chequeo, ¿no?, que nos permite contar esa misma historia. Así que, como veis, este informe de Umlaut pues tiene más historias que contar, ¿no?, que ese ranking de operadores en el que, por definición, pues prácticamente todos los operadores están muy parecidos, prácticamente empatados, aunque, insisto, los ganadores con un empate son Vodafone y Orange según el informe. Digamos que esta metodología de test es rica y permite hacer análisis que eh, con este volumen de datos públicos pues no se pueden hacer de otra manera. Pero bueno, insisto también en que fundamentalmente el cambio en el ranking está asociado al cambio, a la optimización, o si queréis el empeoramiento, ¿no?, en algunos casos, ¿no?, del servicio de voz.
Una noticia importante y que coincide con otros informes que hemos revisado, y yo creo que es una buena noticia. No olvidéis, no obstante, que si esto se mira en un contexto mundial, todo el mundo está progresando y España probablemente no progrese más rápido que los demás. Pero bueno, en cualquier caso, celebremos que las prestaciones globales han mejorado notablemente y hay mucha más capacidad en servicio en redes móviles en este año. Y esto muy probablemente se asocie pues al despliegue de la banda de 3,5, ¿no? En 5G. También el informe nos permite ver que hay diferentes estrategias según los diferentes operadores en lo que se refiere al despliegue de esta banda y de alguna forma pues hemos jugueteado, ¿no? con medir e identificar esa brecha digital y ver cómo para las medidas y poblaciones que hace este informe, pues algunos operadores han conseguido en la práctica casi suprimirla, insisto, para estos tamaños de población, ¿no? Yo creo que es una buena es una buena noticia, ¿no? Y también, digamos que se trata de una tecnología que está en su fase inicial de despliegue, también nos indica que es razonable, ¿no? Que existan pues, diferentes estrategias para desplegarla. Solo querría cerrar antes de cerrar, querría incluir aquí pues unas felicitaciones, ¿no? Para todos los equipos de los operadores de red, ¿no? Que consiguen construir estas infraestructuras, ¿no? Y que la capacidad aumente de manera tan notable. Y también para aquellos que, más allá, ¿no? Del despliegue de la puesta on air de site con nuevas tecnologías, ¿no? Pues consiguen optimizar también de alguna forma la red con la que cuentan, ¿no? Y mantener servicios que digamos que están al borde de una transición, ¿no? Como la voz, ¿no? Pues en parámetros de calidad tan altos e incluso mejorar. Así que muchas felicidades y muchas gracias a vosotros por escucharnos hoy. Esto es todo lo que os quería contar. Nos hablamos.